Ya, vamos a continuar. Estábamos con, a ver si está todo bien. Estábamos con derivadas, perdón, con continuidad, y ahora lo que vamos a ver es derivadas. No es muy diferente a lo que habíamos visto antes, es una extensión de los reales a los complejos. Así que si tenemos en el plano complejo un vector z y un vector z0, llamamos incremento a esta diferencia que hay acá, ¿cierto? Esto es z menos z0. Voy a tratar de escribirlo con un segundo. Todo acá es sencillamente z menos z0. Ese es el incremento. Así que, o sea, por ejemplo, una función f que vaya de un cierto dominio, una región de los complejos, en los complejos, miremos el siguiente límite, igual que en variable real. El límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f de z0 dividido por z menos z0. O si uno lo quiere escribir en términos del delta z, el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z0 más delta z más menos f de z0 partido por delta z. ¿No? Esto es típico. Y a ese límite, si existe, le vamos a llamar df a de z en z igual z0 o f' de z0, o si se quiere la derivada de f z en z igual z0. Igual como les dije bien, los números en variable real. Entonces, por ejemplo, si tenemos omega o w igual z cubo, esa es nuestra función, f' de z va a ser de z3 a de z, y corresponde a calcular este límite de acá. No estoy diciendo nada nuevo. Entonces calculémoslo por definición. Esto queda el límite cuando delta z tiende a 0 de z0 más delta z al cubo menos z0 al cubo dividido por delta z. Y si desarrollamos el cubo, eso es z0 al cubo más 3z0 cuadrado delta z más 3z0 delta z cuadrado más delta z al cubo menos z al cubo. Estos dos de aquí se cancelan. Puedo sacar factor común delta z afuera de este paréntesis, de manera que un delta z se cancela con este que está acá abajo, y arriba en el numerador queda 3z0 cuadrado más 3z0 delta z más delta z al cuadrado, y obviamente el límite tiene las mismas propiedades del límite de los reales, puedo pasar adentro, este no depende de delta z, de tal manera que queda 3z0 al cuadrado más este límite que vale 0, y este también vale 0. De manera que obtenemos 3z0 al cuadrado, que es lo típico. Si estas fueran funciones de variable real, esto es x al cubo. Si esta fuera la derivada de x al cubo con respecto a x, me queda 3x cuadrado. Así que exactamente lo mismo, no hay diferencia. Hay que tener cierto cuidado, porque eso sí, porque hay cosas que pasan en los complejos que no pasan en los reales. Los complejos son más generales. Y vamos a ver algunas nociones más adelante. Pero en general, si me restringo a los reales, va a ser lo mismo. Entonces, ese es el resultado, ¿no es cierto? F' de z, o de z cubo al z, es 3z cuadrado. Veamos otra función. Z conjugado, ¿no? Tomemos la función f de z igual z conjugado. Aquí no lo anoté, pero f de z aquí es igual z, bueno, ahí sí, z conjugado. Entonces quiero la derivada de esta función con respecto a z. Bueno, uso la definición de nuevo. Queda z más delta z conjugado menos z conjugado dividido por delta z. El conjugado de una suma es la suma de los conjugados, así que z conjugado más delta z conjugado menos delta z, estos dos señores se van, y queda sencillamente el límite cuando delta z tiende a 0 de delta z conjugado partido por delta z. Delta z es delta x más y delta y, ¿sí? Son los incrementos en x y los incrementos en y, solamente que aquí son imaginarios, ¿cierto? La parte imaginaria.
Y el delta z conjugado, bueno, es conjugar ese complejo que está acá, es delta x menos i delta i. Así que reemplazamos cada cosa, me queda que límite cuando delta z tiende a 0 de delta z conjugado dividido por delta z es el límite, ahora voy a las variables reales, es el límite cuando delta x tiende a 0 y delta i tiende a 0, de delta x menos i delta i partido por delta x más i delta i. Entonces, tengo dos situaciones acá. Una, ¿cómo hago tender estas cosas a 0? Por ejemplo, si delta z es de la forma delta x más i 0, si me voy solamente por los x o si me voy solamente por los y. Y supongo la parte, en este caso imaginaria, nula, y en este caso la parte imaginaria real, perdón, 0. Porque estos límites de aquí los puedo calcular como quiera. O sea, cualquiera que sea la manera en que los calcule, me debiese, si la derivada existe, darme el mismo resultado. Y aquí me voy a ir por dos caminos diferentes. Voy a suponer los delta z con parte imaginaria 0, y hago tender el delta de aquí a 0, y voy a suponer en el segundo caso que el delta i, los delta i son distintos de 0, pero los voy a hacer tender a 0, pero la parte imaginaria es 0 ya. Si hago eso, en el primer caso, en el caso i, límite cuando delta z tiende a 0 equivale a hacer tender delta x a 0 nomás, y que eso es límite cuando delta x tiende a 0, me queda delta x dividido por delta x, eso es 1. En el segundo caso, supongo que la parte real es 0 y los delta i no, y hago tender el delta i a 0, así que queda que el límite de delta z a 0 el cociente delta z conjugado en el partido por delta z es el límite cuando delta i tiende a 0 de menos i, porque aquí aparece este menos que está acá, menos i delta i partido por i delta i, así que estos se van, los i también, y queda menos 1. Y por lo tanto tengo dos límites diferentes, dependiendo del camino que yo escoja. Igual que en el caso de R2, ¿no es cierto? Cuando nos vamos por distintos caminos para ver si una función efectivamente es diferenciable en un punto o no. Entonces esto implica que la función no es derivable, pues el límite debe ser único, ¿no? Entonces, la función de arriba, que es un polinomio, z cubo era derivable, sin embargo esta función de aquí no lo es. En todo caso, esta función de aquí no tiene símil en los reales, ¿no? Aquí sí que tenemos un problema, ¿no? Que z conjugado no tiene ningún análogo en los números reales como función. Veamos ahora lo que es el diferencial. Bueno, este es un concepto un poco complicado, porque como les dije antes, el diferencial en realidad es una forma, y en este caso va a ser una notación solamente, ¿no? Para que ustedes entiendan. Ah, si omega es, si W es f de z, vamos a decir que W igual f de z tiene diferencial, si el incremento de esta función puede ser expresado como una función de z más una función h de la siguiente forma. Vamos a decir que el incremento de f de z, ¿qué es el incremento? El incremento es f de z más delta z menos f de z. Anotémoslo acá. ¿Qué cosa es eso? Eso es f de z más delta z menos f de z. Bien, si ese delta fz es, paréntesis, g de z, que es cierta función, más una función h que depende de z y de delta z, cierre paréntesis, por el incremento, por delta z. En ese caso decimos que la función es diferenciable. Si una función tiene derivada, hay que tener ciertos cuidados acá. Bueno, mejor no toco ese tema por ahora. A ver, y aquí la condición además, si se cumple esto, decimos que la función es diferenciable, que lo llamamos 27, y además tiene que cumplirse la siguiente condición, que el límite cuando delta z tiende a 0 de esta funcioncita que está acá, de esta función h, que depende de z y delta z, ese límite sea 0. Entonces, si eso se cumple, usamos la notación esta conocida de diferencial.
el diferencial de f de z es g de z por d de z. Y esta función que aparece acá va a tener que ser efectivamente la derivada de la función f de z. O sea, eso debiese ser el, perdón, está escribiendo. Esto parece complicado, pero en realidad es una definición, ¿no? Eso espera uno que sea el f' de z. Entonces, veamos acá. Delta f de z es g de z más h de z más z delta z, depende de estos dos elementos, por el incremento, dividido por delta z, acá me queda delta f z dividido por dz, delta z, es gz más hz de z. Si tomo el límite cuando delta z tiende a 0, delta z partido por delta z, es g de z, que no depende del incremento, más el límite cuando delta tiende a 0, de esta expresión que se va a 0. Pero esta es la derivada de f con respecto a z, así que por eso es que uno espera que el g de z sea esa derivada. Ese es el motivo. Así que, si yo tomo incrementos sin pasar el límite, la función se va a decir diferenciable si los incrementos se pueden escribir de esa manera. Y en el límite, bueno, hablo del diferencial en este sentido. Pues miremos, por ejemplo, el caso w igual z cubo. Ya lo habíamos visto. Entonces, el incremento del delta fz era f de z más delta z, que es z más delta z al cubo, menos el f de z, que es z cubo. Y si desarrollábamos, esto queda de esta manera. Aquí, z cubo se eliminaba con este z cubo de acá, y queda esta expresión de acá, que al factorizar por delta z, queda 3z cuadrado más 3z delta z más delta z al cuadrado. Y si uno se fija, y va al formalismo de acá arriba, aquí está el delta fz, aquí aparece una función g de z, y acá en esta expresión aparece una función que depende de z y depende de delta z. Esa es 3z delta z más delta z al cuadrado. Ese es mi hz de delta z. Si nos fijamos, el límite cuando delta z tiende a 0 de hz delta z es 0. Así que esta función efectivamente es diferenciable. Y su diferencial, ¿cuánto vale? Tfz es 3z cuadrado por dz. Entonces, si ustedes quieren, el diferencial de z cubo es 3z cuadrado, que es la derivada de z cubo, por dz. Así que a lo que nos referíamos era precisamente a esto. Ahí tiene un ejemplo concreto de esta definición de diferenciabilidad. Ok. Entonces, en lo que sigue vamos a demostrar que si una función es, que si una función es que una función fz es continua en todo punto donde su derivada existe. Es decir, si la derivada existe en un punto, entonces la función es continua en ese punto. Al revés, no es cierto. Igual que los reales. Entonces supongamos que fz tiene derivada en z0. Eso quiere decir que miremos el incremento. ¿Ya? Voy a mirar el límite cuando delta tiende a 0 ahora del incremento. Este es el delta fz. Este es el, anotémoslo aquí, delta fz. Quiero demostrar que la función es continua. Si tiene derivada, es continua. Eso es equivalente a demostrar, ¿cierto?, que límite, esto es lo mismo, delta z tiende a 0, de f en z0, eso es f de z0. Si la función es continua en z0, entonces por cualquier camino que me aproxime, el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z0 más delta z es el f evaluado en el z0, ¿no? Esto podría ser un punto cualquiera. Podríamos llamarle, no sé, t. Límite cuando t tiende a z0, entonces es f evaluado en z0. Esa es la misma definición de continuidad de los reales.
Entonces tomemos el límite cuando delta tiende a z0 de f de z0 más delta z menos f de z0. Yo lo que quiero demostrar es que esto es 0. Entonces queda, voy a dividir y a multiplicar por delta z, que es el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z0 más delta z menos f de z0 dividido por delta z por el delta z. Y como los límites actúan ', que en el caso de los reales, el límite es un producto del producto de los límites, así que eso es el límite cuando delta z tiende a 0 de esta expresión, que ya sé que es f' de z0 porque la función es derivable, en punto, por el límite cuando delta z tiende a 0 del delta z, pero eso es 0. Así que inmediatamente tenemos lo que queríamos. El límite cuando delta z tiende a 0 de f de z0 más delta z menos f de z0 es igual a 0. Y eso significa que el límite de delta z, el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z0 más delta z es igual a f de z0. Luego, f de z es continua en z0. Ergo, si una función es continua en un punto, perdón, derivable en un punto, entonces inmediatamente es continua. Al revés no es cierto, y podríamos restringirnos a los reales. Aquí hay un caso voy a hacer un dibujo para mostrarles que eso no es cierto en el caso, si no es cierto en los reales, menos es cierto en los complejos. No tiene, por ejemplo, el típico caso, esta función es continua. ¿Qué significa que sea continua? Que cuando hago el dibujo no tengo que levantar el lápiz. Esa función es continua. Y de hecho, en los reales, ¿cierto? Este es y este es x. Entonces, que tenga derivada quiere decir que tengo tangentes en todos puntos. En cualquiera de estos puntos puedo dibujar la tangente. Bueno, en estos puntitos de acá no es difícil porque es la misma recta. Y en estos de acá tampoco es difícil porque es la misma recta. Sin embargo, en este punto, siendo la función continua, tiene infinitas tangentes. Así que ahí no es diferenciable. O sea, ahí tengo un ejemplo de una función continua que no es diferenciable. Veamos las propiedades. Igual que los reales. La derivada de una constante es 0. Eso es muy fácil, porque ¿qué es la derivada de c con respecto a z? Eso es el límite de delta z tiende a 0. El incremento de la constante, no hay incremento, c, menos la función c, eso es 0, dividido por delta z, eso es 0 siempre, así que eso es 0. Así que eso es inmediato. La derivada con respecto a z de c por f, eso es el límite cuando delta z tiende a 0, el incremento de la función c de f de z más delta z menos c de f de z dividido por delta z, eso es c, el límite cuando delta z tiende a 0, lo puedo sacar afuera esto, ¿no es cierto? No influye en nada en el límite, así que me queda el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z más delta z menos f de z dividido por delta z, y eso es f' de z, así que eso es c por f' de z. Listo. Bueno, y acá es exactamente lo mismo. La derivada con respecto a z de f de z más g de z es esto que está acá. Y acá exactamente lo mismo. Espérense un segundito. Acá no lo demostré. Les queda propuesto, pero esto es trivial, ¿no es cierto? No tiene ninguna gracia. Miremos el producto. Esto es equivalente a lo de los límites. Por ejemplo, el límite con respecto a z, perdón, la derivada con respecto a z de f de z por g de z es el límite cuando delta z tiende a 0 del incremento de esta función que está aquí, y eso es f de z más delta z, g de z más delta z, menos f de z, g de z, ahí no le dice nada, divido por delta z, y ahora hacemos el mismo truco que se hace en funciones reales. Aquí escribimos, agregamos un 0, sumamos y restamos la misma cantidad, menos f de z, g de z más delta z, más f z, g de z más delta z, y después factorizamos y dividimos las fracciones, las separamos. Esto que está acá arriba es exactamente igual a f de z más delta z menos f de z, esto que está aquí, estas dos juntas, estas dos, factor común de g de z más delta z, y dividido por delta z, y al otro lado
más f de z, ahora las cosas que tienen f de z, este con este de acá, f de z, factor de g de z más delta z menos g de z, divido por delta z, y aplico el límite, que queda el límite cuando delta z tiende a 0 de g de z más delta z, el límite de esta expresión, que es f' de z, esto me queda igual, no varía porque no depende del delta z, y este es el g' de z. Así que, ¿qué obtenemos? Obtenemos g de z, f' de z, más f de z, g' de z. Trivial igual que los reales. Así que la derivada con respecto a z de f de z por g de z, al igual que los reales, es g o f de z por g' más g de z por f'. Excelente. La derivada con respecto a z de f de z partido por g de z, otra vez, eso es el límite cuando delta z tiende a 0. Del incremento, la función entera es f de z partido por g de z, entonces el incremento es f de z más delta z partido por g de z más delta z, menos la función f de z partido por g de z y todo dividido por g de z. Y ahora sencillamente sumamos estas dos cantidades, estas dos fracciones, y esto queda f de z más delta z g de z menos f de z g de z más delta z, y abajo tenemos g de z más delta z por delta z. Ya, y uno ya ve hacia dónde va el cuento. Y ahora tomamos el límite. Aquí me faltó el límite a la derecha. Voy a anotar. ¿Dónde está el límite? Ahí. Así que acá queda, vuelvo a hacer el mismo truco arriba, ¿no es cierto? Sumo y resto un cero, perdón, sumo un cero, que es sumar y restar la misma cantidad. Así que aquí queda f de z más delta z g de z menos f de z más delta z g de z más delta z, acá lo mismo, y la tercera que, la última que ya estaba incluida. Factorizamos, dividimos por el delta z que estaba acá abajo, y queda distribuida de esta manera. ¿Ya? Al aplicar el límite, arriba y abajo, límite de un cociente, el cociente de los límites, así que aquí queda menos f de z, g' de z, más g f' de z, digo por g cuadrado, aquí cuando delta z tiende a 0, acuérdense que g es derivable, así que es continua en z. Así que cuando haga el límite, cuando delta tiende a z, 0, delta z tiende a 0, puedo meter el límite acá adentro, y me queda sencillamente en el límite g de z. Y g de z por g de z es g cuadrado de z. Así que el resultado final, igual que los reales, es f' de z por g de z menos f de z g' de z dividido por g cuadrado de z, previsto que el denominador sea distinto de 0. Y bueno, un resultado trivial es si la función de arriba es una constante igual a 1, entonces igual que los reales, la derivada con respecto a z de 1 partido por g de z es sencillamente menos 1 partido por g cuadrado z por g' de z. Pero eso, el f como es 1, el que está arriba, ah, aquí me queda la derivada de 1 es 0, y acá me queda menos 1 por g' de z, ahí está. Y el g cuadrado de z que está abajo. Así que no hay ninguna diferencia con los números reales. Si uno quiere mirar la regla de la cadena ahora, que es tan cara para nosotros porque la usamos a menudo, si uno tiene la función w igual f de z y tau igual g de z, bueno, lo que dice la regla de la cadena es que dw debiese decir, en el caso de los complejos igual que los reales, que la derivada de w con respecto a z es dw con respecto a tau, esa letra es tau, por la derivada de tau con respecto a z. Entonces uno tiene que asumir que w es derivable con respecto a tau, y que tau es derivable con respecto a z, para que esto tenga sentido, obviamente. Entonces el incremento de w es f de tau más delta tau, menos f de tau, a ver, un segundo. No, aquí esto es z. Sí, porque aquí estoy trabajando con z.
porque el f depende de z. Así que dw, delta de w es f de z más delta z menos f de z. Y de tau es g de tau más delta tau menos g de tau. ¿Estoy bien? Aquí parece que aquí hay, la verdad es que las dos dependen de tau. Esta depende de z. Esperen un segundo. Aquí tengo un problema. Esto también es z. Tal cual lo tengo arriba, son todas estas z. Lo que pasa es que después tengo que cambiarlas. Bueno, una cosa es clara, cuando delta z tiende a 0, cuando delta z tiende a 0, el delta tau también tiende a 0. ¿No? Y el delta W también tiende a 0. Entonces, el incremento de W es el incremento de W dividido por el incremento de tau dividido por el incremento de tau. O sea, aquí no he hecho nada, sino que eso es un 1. Entonces, recordemos que existe el W, existe la derivada de W con respecto a tau. Entonces uno puede escribir, vamos a escribir el incremento de W de la siguiente manera. Voy a sumar un 0 acá también. Aquí voy a poner la derivada de W con respecto a tau por el incremento de tau, más este es el incremento de W dividido por el incremento de tau. Esto es un truco nomás, no tiene ninguna gracia práctica, ni dificultad. Y acá vuelvo a sumar el mismo, a restar ahora el mismo término que tenía acá. Lo importante es que esto me quede, esto es de W igual de W. Entonces, bueno, esta es la expresión que nos queda. Y tomando el límite, queda el límite cuando delta z tiende a 0 de W partido por de z. Aquí dividí por delta z, esta expresión que estaba acá. La dividí. Eso fue lo único que hice. No hay nada extraordinario acá. Y tomando el límite cuando delta z tiende a 0 en esta expresión, queda lo siguiente. El límite cuando delta z tiende a 0 de delta tau partido por delta z, está ahí, de W, la derivada de W a tau más de W a de tau, de W a de tau, el incremento de tau partido por el incremento de z. Y ahora meto el límite adentro, este es la derivada de tau con respecto a z, y este es la derivada de W con respecto a tau, y estas dos de acá se anulan, así que obtengo inmediatamente la derivada de W con respecto a tau por la derivada de tau con respecto a z, y eso era lo que quería demostrar. Bueno, como ven, no hay nada aquí extraordinario salvo un par de trucos algebraicos, ¿no? Hasta aquí todo está fácil, es trivial y coincide en absoluto con las definiciones de números reales. De derivada, veámoslo de nuevo, acá está la noción de derivada, eso es la derivada en un punto z0. En general uno después hace abstracción del z0 y le llama sencillamente punto genérico z, por ejemplo aquí lo borré. ¿No? Ya no me refería a z. Esta es la definición de diferencial, una función de diferenciabilidad, una función es diferenciable si sus incrementos se pueden escribir de esta manera y el diferencial se escribe de esta otra. Aquí están las reglas. Una función es que es derivable en un punto, es continua en el punto. Recuerden que al revés eso no es cierto, y hay que tener cuidado. Las propiedades de la derivada son estas que están acá, que son exactamente las mismas para los números reales. Y la última es la regla de la cadena, ¿cierto? Que también se cumple a tabla rasa con los complejos. Veamos algunas condiciones que ahora que van a ser importantes en lo que sigue, porque incluso van a tener que ver con, van a ser aplicables en integralidad y en cosas geométricas. Esas son las llamadas condiciones de Cauchy-Riemann. Aquí ya no es tan obvio todo. Entonces, lo que esto dice es que para que una función de variable compleja f de z igual u de xy más i b de xy, definida sobre un dominio D, su conjunto de los complejos, sea derivable en un punto Z perteneciente a C, genérico,
de este dominio, es necesario suficiente que las condiciones, que las funciones u de xy y b de xy sean diferenciables en este mismo punto y además se cumpla que la derivada parcial de u con respecto a x sea igual a la derivada parcial de b con respecto a y la derivada parcial de u con respecto a y sea igual a menos la derivada parcial de b con respecto a x. Eso lo llamamos 29. Si se cumplen las condiciones, estas que están acá arriba, la derivada, déjenme borrar, bueno, era la derivada. La derivada f' de z, ya sé cómo calcularla. Si tengo esta condición cumplida o satisfecha, la derivada de f' de z se puede escribir de cualquiera de estas maneras. Todas son iguales. F' de z es de u a de x más i por db a de x, o de u a de x menos i db a de y, o db a de y menos i db a de y, o db a de y más i db a de x. Esta tengo, no, esta está bien. Esta tengo una duda. Esperen un segundo. Sí, acá, sí, porque no puede ser la misma, ¿no? Así que aquí tengo que borrar esta que está acá. Parecía extraño. Eso sí. Y la última también debe cambiar. Aquí son compartidas todas. Esto debiese ser, no, a ver, de u a de x más i de b de x, déjenme revisar. De u a de x menos i de u a de y. Ah, sí, aquí hay unas cositas que estamos... no, aquí tengo que arreglarlo. Bueno, estas son un poco enredosas, ¿eh? De u a de x menos i de u a de y. Después viene de b a de y menos i de u a de y. Igual de b a de y más i de b a de x. Ya, las voy a revisar porque tengo que verlas bien. A ver, veamos acá. Veamos acá y las revisamos aquí. A ver, tenemos que demostremos una de estas. A ver, la variación de u, siempre, si estas cosas son diferenciables, entonces el incremento de u es la derivada parcial de u con respecto a x por delta x, por la variación de x, más delta u a delta y por la variación de u a de y por la variación de y más estas funciones que estaban acá, ¿no es cierto? Esta es una función que cuando delta x se va a 0, se va a 0, y cuando delta y se va a 0, se va a 0. Esto tiene que ver con diferencialidad. U es una función diferenciable, pero ahora estamos hablando de una función real que está en R2. Para que una función sea diferenciable de cálculo 2, uno sabe que esto tiene que ser escrito de esta manera. Aquí están las derivadas parciales, estos son los incrementos con respecto a x, este es el incremento con respecto a y estas funciones que aparecen acá son el resto, ¿cierto? Esta función se va a 0 cuando delta x y delta y se van a 0, y esta función de acá también. Por eso es que escribimos lo que está abajo. Esa es la diferencialidad en el caso de funciones que están definidas sobre R2. Entonces, al aplicar el límite cuando en 31, en esta expresión que está acá, cuando delta x y delta y se va a 0, esto queda sencillamente el diferencial de u, que es de u a de x por dx más de u a de y por dy. Eso lo llamamos 32.
Entonces, ok. A ver, aquí hay que poner ojo al 30 porque yo creo que voy a tener que corregir aquí algunos de los resultados, ¿no? Vamos a revisar si deu de x más y de x. De lo que pueden estar seguros es que esta es la que vamos a hacer ahora, me parece. Esa está bien. Ya, entonces, al aplicar el límite tenemos que du es du de x por dx más du de y más du de y por di. Ahora, supongamos que f' existe. Entonces eso quiere decir que el diferencial de f existe. Entonces, ¿qué era el diferencial? ¿Qué era el diferencial? ¿Cómo lo definíamos? Acuérdense que el incremento de fz tenía que ser escrito como una función g de z multiplicado por delta z, más una función h, que dependía de z y delta z por delta z, y el límite de esta función se va a cero cuando el delta z tiende a cero. Entonces tenemos que delta de f de z es f de z más delta z menos f de z, y ahora voy a escribir lo que es cada cosa. El incremento de f de z más delta z es, ¿qué es lo que era f de z? U más ib, así que eso es ux más delta x, y más delta y, más y veces b de x más delta x, y más delta y, menos u de xy más ib de xy. Ese es el f de z. Y ahora juntamos lo que nos conviene juntar, las partes reales con las partes reales, las imaginarias con las imaginarias, y tenemos delta f de z es igual a x más delta x, y más delta y, menos u de xy, más y b de x más delta x, y más delta y, menos b de xy. Entonces, ¿qué es esto? Ahora este es el incremento de u solo. Este es el delta u, y este es el delta b. ¿Sí? Así que tenemos que delta f de z es delta u más i de delta b. A eso le llamamos 33. Así que cosas tenemos que el de u, el diferencial de u es du de x más du a di de y. Y además tenemos que el delta f de z, o sea, el incremento de f de z es el incremento de u más i de s es el incremento de d. Entonces, supongamos que ahora g de z, ¿dónde estamos acá? Acá estamos, el delta f de z era g de z delta z más h de z más delta z por delta z. Este h que está aquí vamos a suponer además que es de la forma h es h1 más i h2, porque se puede ser un número complejo, o sea, una función compleja, y además que el límite cuando delta z tiende a 0 del h es 0. O sea, el delta x y el delta y se van a 0. Entonces, miremos. Vamos a suponer que g de z es una función de la forma a más ib, o sea, una función compleja, y ya sabemos que el delta z es delta x más i delta y. Bueno, esto puede ser un poco engorroso, pero si uno se va fijando paso a paso, y después lo pueden ver en la grabación, es coherente. Entonces, el delta u más i delta b debiese ser igual al delta f de z. Pero el delta f de z, recuerden que es g de z por el delta z más el h por lo que seguía. Así que este es el g de z, supuestamente. Este que está acá arriba lo voy a poner con rojo para no perdernos. Ese es el g de z. Ese es el g de z. Este es el delta z, etc. Este es el h, ¿no es cierto? Este es el delta z, etc. Entonces, tenemos que delta U más I delta B es, si ahora sencillamente multiplico estas cosas de acá, yo quiero saber qué es lo que es A, qué es lo que es B, etc. Multiplico, ¿cierto? Ya sé lo que es H1, lo que es H2, entonces me queda esta expresión de aquí. Delta U más I delta B es A delta X menos B delta Y más I veces B delta X más A delta Y más H1 delta X menos H2 delta Y más I veces H2 delta X más H1 delta Y. Y ahora voy a igualar coeficiente a coeficiente, las partes reales con las partes reales y la parte imaginaria con las partes imaginarias. Delta U igual a la parte real de esta expresión que está acá. Eso es A delta X menos B delta Y.
más H1 delta X menos H2 delta Y, y delta B es B delta X más A delta Y más H2 delta X más H1 delta Y. Y ahora sencillamente vamos a hacer lo que sigue. ¿Qué es veamos las expresiones que están acá? Entonces, pero recordemos que era el delta U. Por otro lado, el delta U era esto que estaba acá. Eso que hay que mantener aquí. El delta U es de U a de X por delta X más de U a de Y por delta Y más estas dos funciones que están acá. Entonces ahora igualo todo. El delta U es esto, el delta B es esto, y por otro lado sé que el delta U es esto y el delta B es esto. Y ahora igualo los dos, igualo los dos. Las cosas que tienen delta X las igualo con las cosas que tienen delta X, las que tienen delta Y, por eso están rayadas arriba. El delta B también, con el delta B exactamente lo mismo, ¿cierto? El delta B lo tengo que igualar a este delta B que está acá. Las cosas que tienen delta X tienen que estar combinadas con las cosas que asociadas a las cosas que tienen delta X. Y si hago eso, tengo estas expresiones de aquí, esta es igual a esta, y esta de aquí es igual a esta, y además sé que cuando delta X y delta Y se van a cero, todo esto se va a cero, y también todo esto se va a cero. Lo que vamos a obtener es que el A, este que está aquí, es el de U a de X, el B es menos de U a de Y, el B también es de B a de X, de la segunda, y el A es igual a de B a de Y. Y tengo, por lo tanto, dos igualdades. Delta U a de X es igual a de B a de Y, y de U a de Y es igual a menos de B a de X. Por lo tanto, si tengo el A y el B, ¿qué es lo que tengo? Tengo el G. ¿Dónde está? Por aquí lo pusimos. G de Z es A más I B, pero yo sé que G de Z es F' de Z. Y Z es F' de Z. O sea, F' de Z es A más I B. ¿Y qué cosa es A más I B? Bueno, depende de cómo lo coloque. Si pongo A igual de U a de X, entonces pongo de U a de X aquí, más I veces, y si pongo aquí puedo poner cualquier cosa, espérense, de U a de X, y el B que puse es menos, aquí yo quiero poner otro, ¿no? Ah, ahí debería poner menos de B a de I. Espérense, de U a de X, déjenme ver cuál de los B puse. B es igual a D a de X. Bueno, una alternativa es poner de B a de X. Vamos a poner acá. Voy a hacer todas las combinaciones posibles para corregir arriba. Hagamos todas las combinaciones posibles. Me equivoco. A ver, voy a poner A de U a de X y el B de B a de X. Ya, esa es una. Borrar. ¿Qué otra posibilidad tengo? Puse esta con esta. Después puedo poner esta y esta. De U de X. De U de X. Perdón, de U de X, de B de X. Esta de acá. De U de X menos de U de Y. Menos Y. Ups, menos de U de Y. Y acá tengo, después, ¿cuáles otras podemos colocar? A ver, esa con esa, de B a de Y, de B a de X, fíjense, de B a de Y, de B a de X,
dba de y, dba de x, y no sé si me debería faltar. Ahí tengo dua de x, dba de x, ahí está. dua de x menos dba de y, eso es un db, menos dua de y, menos dua de y, después dba de y más y dba de y. Debería faltarme una, pero esa la buscan ustedes. Ya, entonces, hasta ahí estamos perfectos. Eso lo demostramos hacia un lado. Si hay algún error ahí, se los corrijo. Dua de x más y dba de x, veamos. Ahí está. Dua de x, aquí está. Más y dua de x menos y dua de y. Dua de x menos y dua de y. Ya, parece que están correctos. Por lo menos esos dos están bien. Entonces, ok. Queda propuesto demostrar que si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, entonces f de z es derivable. O sea, para el otro lado, si estas condiciones de acá se cumplen, entonces existe la derivada. Yo se los voy a dejar como tarea, pero pueden como tarea de investigación para que la busquen. Ya, introduzcamos lo que nos queda, la noción de funciones holomorfas, que es muy importante. Una función f de z de variable compleja se dice holomorfa, regular o analítica en un dominio D subconjunto de C, si tiene derivada en cualquier punto del dominio. Si hay una función que tenga derivada en todas partes en el dominio de la función, entonces se dice holomorfa. Si es en el dominio, si es holomorfa en todo el plano complejo, o sea, para cualquier número complejo que busque, la función tiene derivada, entonces la función se dice entera. Entonces, es analítica o holomorfa en un dominio si tiene derivada en su dominio. Se dice entera si tiene derivada en todo punto del plano complejo. Una bola abierta de centro Z0 y radio epsilon, BZ0 epsilon, se denomina también un entorno de Z0. Las bolas las vimos en la clase anterior. Una función f de z con derivada en todo punto z de entorno para algún epsilon mayor que 0, incluido Z0, se dice analítica en dicho punto. En este caso, Z0 se dice también que es un punto regular de f de z, pero esa es una definición. Si una función es holomorfa en todo entorno de algún punto Z0, excepto en Z0, excepto en el punto, ese punto se dice punto singular o una singularidad de la función f de z. Veamos algunos ejemplos. F de z igual x más y. Entonces, aquí el u, ¿cuánto vale el u? El u es x y el b es el y, ¿no es cierto? Entonces, veamos las condiciones de Cauchy-Riemann. De u a de x es 1 y de b a de y es 1. De u a de y es 0 y de b a de x es 0. Así que tengo que de u de x es igual a de b a de y es 1. Y de u a de y es igual a menos de b a de x, que es 0. Por lo tanto, la función f de z es holomorfa, tiene derivadas en todo el plano complejo. Y por lo tanto, es entera. ¿Y cuál es su derivada? F' de z es igual a 1 más i. O sea, lo que usé ahí es sencillamente que usé las definiciones que están acá arriba, cómo se puede escribir el f de z, ¿no es cierto? El f' de z. Coloqué los valores de u a de x más i de b a de x y obtuve la función que está ahí, 1 más i. El f de z igual z', z conjugado, ese es x menos i. Entonces el u es el x y el b es igual al menos i. Pero fíjense, de u a de x es 1 y de b a i es 1. Pero de u a de x es distinto de b a de i. De u a de, perdón, de u a de x es 1 y de b a de i aquí es menos 1. De b a de i es menos 1. Así que de u a de x es distinto de b a de i. Y de u a de i es igual a menos de b a de x es 0. Entonces f de z no es holomorfa en todo el plano complejo, porque las condiciones de Cauchy-Riemann no existen, no se cumplen siempre y fallan. No tiene derivada en todo el plano complejo.
Veamos f de z igual z cuadrado. F de z, si lo escribo en términos de x e y, al cuadrado es x cuadrado menos y cuadrado más 2i x por y. Lo único que hice fue multiplicar z por z. Entonces el u es x cuadrado menos y cuadrado y el b es 2xy. Si derivo de u con respecto a x, eso es 2x, de b a de y es 2x. De v a de y es menos 2i y de b a de x es 2i. Así que las condiciones de Cauchy-Riemann se cumplen. De u a de x es igual a de b a de y es 2x y de u a de y es igual a menos 2b de b a de x, que es menos 2i. Por lo tanto, f de z es holomorfa en todo el plano complejo, es decir, es entera. ¿Y cuál es su derivada? Bueno, uso las condiciones de Cauchy-Riemann y me queda que f' de z es 2x más 2i más i 2i, factorizo por 2, esos 2x más i, esos 2z. Lo cual no es muy, lo cual es interesante. Si derivo f de z, si esto fuera una función real, sería 2z. Bueno, aquí con las condiciones de Cauchy-Riemann demostré que es 2z. Veamos una función en donde esto no se cumple. F de z igual a módulo de z al cuadrado. Eso es x cuadrado más y cuadrado. Entonces el u es x cuadrado más y cuadrado y el b de xy es 0. Esta es una función real, ¿no? Si derivo u con respecto a x me queda 2x. Si derivo b con respecto a y, como eso es 0, es 0. Si derivo u con respecto a y es 2y y si derivo b con respecto a x, eso es 2x. De tal manera que de u a de x, que es 2x, es igual a 2 a db a de y igual a 0. Eso se cumple solamente si x e y son 0. Igual acá, de u a de y es igual a menos 2b x, pero de u a de y es 2y. Y menos db a de x es 0. Así que eso se cumple solo si es 0. Por lo tanto, f de z es analítica solo en z igual 0 más y 0. Es decir, aquellos puntos en donde estas dos condiciones son iguales. En el resto del plano no es analítica. Así que esta función módulo de z cuadrado, aunque parezca raro, no es analítica es analítica solamente en un punto. Veamos uno más interesante en los 3 minutos que nos quedan. Esta función de acá, f de z igual a x cubo más y menos 1 al cubo. U xy es x cubo. B de xy es y menos 1 al cubo. Entonces, de u a de x es 3x cuadrado. De b a de y es 3y menos 1 al cuadrado. De u a de y es 0 y de b a de x, que es la deriva parcial, es 0. Entonces, miremos. ¿Cuándo de u a de x igual de b a de y? ¿En dónde se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann? En 3x cuadrado igual 3y menos 1 al cuadrado. Y las otras son iguales, porque de u a de y igual 0, igual a menos de b a de x. ¿Cuándo son iguales estas dos cosas? Me queda x cuadrado igual y menos 1 al cuadrado. Pero esas son dos rectas. Es la recta y menos 1 igual a x e y menos 1 igual menos x. Estas dos que están acá. Entonces, solamente sobre estas rectas la función es analítica. Ahí existen las derivadas. F' existe solo en esos dos casos. Otro ejemplo, y con eso terminamos. F de z igual 1 partido por z. F de z igual 1 partido por z es 1 partido por x más y. Si lo racionalizo, multiplico arriba por x menos y, x menos y la función queda finalmente esto que está acá, que es x partido por x cuadrado más y cuadrado, más y factor de menos y partido por x cuadrado más y cuadrado. Ese es el u y ese es el b. Si hacemos las derivadas, de u a de x es y cuadrado menos x cuadrado, digo por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, y se deriva con respecto a y, queda menos 2xy partido por x cuadrado al cuadrado. Y de b a de x es 2xy x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces vemos que de u a de x es igual a db a de y de u a de y es igual a menos db a de x. Entonces f de z tiene derivada en todo el plano complejo, salvo en z igual 0. ¿Por qué? Porque estas derivadas de aquí se anulan en z igual 0. Aquí esta parte se anula y esto se da a infinito y por lo tanto no está bien definida. Y acá hay otro ejemplo, ¿no es cierto? La función no es entera. Esta función entonces no es entera porque hay un punto al menos en donde no tiene derivada. Por otra parte, la derivada de z de 1 partido por z la puedo escribir así usando las condiciones de Cauchy-Riemann de u a de x más y de b a de x. Coloco lo que son las derivadas acá y eso me queda exactamente igual a menos 1 partido por z cuadrado, que es la forma en que se calculaba la derivada. Pero ya sabemos que la función no es entera y que no existe esa derivada en todas partes. Bueno, aquí hay un conjunto de problemas que se los voy a dejar planteados
en lo que queda de la prueba que les voy a mandar este fin de semana. Eso es lo que tengo por ahora y la próxima semana vamos a ver integración de algunas aplicaciones a problemas de esto que está acá. Son las 9. Pero esto hasta las 9:30, se me había olvidado. Me estoy adelantando demasiado. Ya, casi corto. Bueno, aquí hay algunos problemas. Uno, supongamos que z es igual a i es igual a u más ib. Entonces u es uxy más bxy. Y tomemos el cambio de variables a coordenadas polares, x igual rho coseno phi igual rho seno phi. Entonces, en este caso, rho es raíz de x cuadrado más y cuadrado, y el phi es el arco tangente de y partido por x. Probar que las condiciones de Cauchy-Riemann, con estas condiciones, con estos cambios de variables, de u de x igual de estas son las condiciones de Cauchy-Riemann, en coordenadas polares tienen la siguiente forma. Du de rho es igual a 1 partido por rho de dA de rho, más i de dA de rho igual menos 1 partido por rho de u a de phi. Y además, probar usando A, que en este caso la derivada con respecto a Z de F es de U de rho más I de dA de rho, factor de coseno de phi menos I seno de phi. Entonces veamos, eso se los voy a dejar como problema, veamos algunos ejemplos de estas propiedades. Veamos, a ver, algunas aplicaciones. Un segundo. Queremos calcular, por ejemplo, la derivada de, no, la siguiente, estoy incómodo, 1. Consideremos omega igual f de z igual z elevado a la n. Bueno, ya sabemos que si quiero derivar en forma natural esto, ya habíamos visto la forma, ¿no es cierto? No va a haber mucha diferencia si calculo de f a de z. Ustedes entenderán que no va a haber mucha diferencia con las funciones reales. Esto debiese ser n z a la n menos 1. ¿Ya? Pero vamos a usar lo que acabamos de ver, lo que les acabo de escribir, que está acá, para hacer ese cálculo. Entonces, el n lo vamos a considerar ¿dónde? Lo vamos a considerar en los naturales. Entonces, para resolver el problema usando este cambio de variable, lo que vamos a hacer es tomar z. Supongamos que z tiene la forma polar. Z es igual a rho coseno phi más i seno phi. Entonces, ¿qué pasa con z elevado a la n? ¿Cierto? Z elevado a la n debiese ser rho coseno phi más i seno phi elevado a la n. Pero acordémonos qué cosa es coseno phi más i seno phi. Eso es e elevado a i phi. Que eso es
rho e elevado a phi elevado a la n. Pero ya sabemos que el exponencial tiene las mismas propiedades de los reales, ¿no es cierto? En este caso, así que eso es rho elevado a la n, e elevado a i n phi. Y si uno lo quiere escribir en términos del ángulo, eso es rho elevado a la n coseno de n phi más i seno de n phi. Y veamos ahora cuáles son las condiciones de Cauchy-Riemann en las coordenadas polares. Entonces revisemos las condiciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Entonces, veamos cuáles eran. dU de rho es 1 partido por rho, dU de rho, disculpe, dU de rho es igual a 1 partido por rho de D a de phi. Y de D a de rho, no sé por qué, de D a de rho es igual a menos 1 partido por rho de U de phi. Entonces, ¿qué es U y qué es B aquí? Entonces aquí tengo rho n coseno de n phi más i rho n seno de n phi. Y este señor de acá, este es B y este es U. Y vamos a derivar. Entonces, ¿cuánto vale dU de rho? Calculemos dU de rho. dU de rho es n, estoy derivando parcialmente con respecto a rho, así que me queda n rho a la n menos 1 coseno de n phi. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale ahora dB de rho? dB de rho es igual a n, lo mismo, rho a la n menos 1 seno de n phi. ¿Cuánto vale dB a de phi? dB a de phi, entonces, D era rho n, el rho n queda igual, y la derivada de seno es coseno, con el n lo tengo que sacar afuera, así que me queda rho n coseno n phi. Coseno n phi. ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto vale dU a de phi? dU a de phi. Entonces, lo mismo, me queda solamente con signo menos.
La derivada de coseno es menos seno, menos rho a la n, seno de n phi, y ahora tengo que aplicar asterisco acá arriba. Entonces me queda du de rho, bueno, du de rho es n rho n menos 1 coseno de n phi, tiene que ser igual a 1 partido rho, 1 partido rho de dA de phi, pero de dA de phi es rho a la n menos 1 n coseno de n phi. Oh, pero eso quiere decir que estas cosas son iguales, ¿o no? A mí me queda, aquí era rho a la n, ¿verdad? Entonces aquí ya chequeamos una de las relaciones es la misma. Veamos la segunda. Esta era A y esta es B. Entonces A chequeada. Veamos B. dBA de rho, que es dBA de rho, es n rho a la n menos 1, dBA de rho seno de n phi. Veamos qué es lo que es menos 1 partido rho, menos 1 partido rho, de UA de phi. Ahí acá me queda de nuevo menos rho a la n seno de n phi. Bueno, menos sacan el menos, así que esas dos cosas son iguales. Eso implica que también está chequeada. Por lo tanto, entonces, ¿qué deducimos de acá? Podemos deducir de acá, entonces, f de z es analítica. Las condiciones se cumplen siempre. En realidad es entera, ¿eh? O es analítica en todo Z, en todo C. O sea, para cualquier ángulo y para cualquier radio, ρ, en todo C. Entonces es entera. Es entera. Y si es entera, es derivable en todo punto. Ahora, ¿cuánto vale de Z? ¿Cuánto es entonces de F, de Zn a de Z? Recordemos que la fórmula que va a quedar en la tarea es la siguiente. Es de U de ρ, debería cumplirse esto, ¿no es cierto? De U de ρ más I de dA de ρ coseno phi menos I seno de phi. Eso debería ser. Entonces, veamos, reemplacemos en esta expresión. Reemplacemos en esta expresión. Entonces, ¿cómo queda? La primera, de U de ρ, es n ρ a la menos 1, n, ρ a la menos 1, coseno de n phi, más I veces, acá ponemos n, el dBA de ρ es n ρ a la n menos 1, seno de n phi. Y al lado y acá coseno de phi y seno de n phi. Y ahora juntamos, aquí podemos sacar factor común n ρ a la n menos 1. Acá queda coseno de n phi más i seno de n phi, factor de coseno phi más i seno de phi. Ya, pero esto es
haciéndolo rápido, ¿qué cosa es coseno de n phi más i seno de n phi? Eso es sencillamente e elevado a i n phi, y el segundo, el tercer factor es e elevado a i phi. Y aquí ocupo las reglas típicas, ¿no es cierto? Esto me queda n. Ah, perdón. Acá con un signo menos, ¿no? Acá con un signo menos. Sí. Entonces acuérdense que este de acá, este señor de acá, coseno phi menos i elevado a seno phi es menos, eso es e elevado a menos i phi, e elevado a menos i phi. Ahí estoy usando que la función coseno es par. Así que eso es n rho a la n menos 1. Arriba puedo usar las propiedades del exponencial, y ahí me queda n menos 1 phi. Ahí sí. ¿Pero qué cosa es eso? Eso es n por rho elevado a i phi elevado a ¿cuánto? A n menos 1. ¿Pero esto qué cosa era? Esto es z. Así que lo que hemos calculado es n por z a la n menos 1. Bueno, aquí esto puede parecer muy fácil porque la función es trivial. El problema es cuando ya no es tan trivial. Cuando la función cambia y es un poquito más complicada, puede hacerse necesario calcular la derivada usando las, eh, la- las transformaciones apolares. Entonces eso les va a quedar como ejercicio. Se los mando hoy día o mañana, seguramente el complemento para las derivadas. Es la parte 2. Entonces, a ver, déjenme ver algunas cosas interesantes acá que es bueno considerar, que no las vamos a demostrar porque no son tan simples, pero es bueno notar. Ah, una gracia que tienen las transformaciones, por ejemplo, si yo estoy en el plano xy, ¿no? Si tenemos una transformación dada, ¿qué gracia tienen las transformaciones holomorfas o analíticas? Una característica es la siguiente. Todavía no están saliendo muy bien. Este es el plano UV, este es el plano IX, y este es el plano DU. Entonces supongan que yo tengo dos curvas acá. Por ejemplo, voy a usar regiones también, ¿sí? Y estas dos curvas se cortan en un ángulo. Supongan que ahí pasa una tangente, voy a ponerlo con rojo. Esto no lo vamos a demostrar, pero es una característica. Ahí pasa una tangente a una curva, y ahí pasa la tangente a la otra curva, ¿no? Y esto forma, pónganse, el corte, el ángulo de intersección es alfa. Entonces, supongamos que ese es el punto Z, ¿no? De corte. Entonces, esta es la curva C1 y esta es la curva C2. Entonces, supongan que yo tomo una transformación que es analítica en Z, o en Z0, como ustedes quieran. Ah, bueno, voy a poner el Z0 ese punto. Z0 está compartido tanto por por C1 como por C2. Entonces, f de z va a transformar la curva C1 en una curva en el plano V, y en una curva, y C2 es nuestra curva. Entonces le vamos a poner acá, no sé,
Este es C1, pongamos C1 prima, y bueno, espero que me quede, a ver, ya. Y ese es C2. Entonces, fíjense lo que hace la transformación si es analítica en el punto, este es F de Z0 igual a omega 0. Entonces supongamos que la función es analítica en ese punto de, en el punto Z0. ¿Ya? El f de z tiene su derivada. Entonces, este ángulo que está acá también voy a tener tangentes a una. Fíjense, esa es la tangente a la primera. Y bueno, no me va a quedar muy bonito, pero no se va a ver muy bien. Y aquí también voy a tener un ángulo alfa. Aquí también voy a tener un ángulo beta, ¿ya? Que es la intersección de las dos curvas. Aquí tengo la intersección de una curva, de estas dos curvas de aquí, y aquí tengo la intersección de las curvas C1' y C2'. Y estoy suponiendo que el punto Z0 es un punto en donde F, que es la transformación, tiene derivada. ¿Ya? Está derivable, eso es un punto regular, ¿ya? Entonces, la gracia de esto es que este ángulo alfa aquí, de corte, este ángulo alfa que forman las dos tangentes en punto de corte, va a ser igual al ángulo alfa aquí si eso sucede. Entonces, en este caso, en este caso, si f de z es analítica en Z0, entonces alfa es igual a beta. Ese ángulo que se forma ahí, en los puntos de intersección entre las curvas, las originales y las transformadas, es exactamente lo mismo. Entonces, estas transformaciones, por este motivo, vamos a poner en rojo. Entonces, estas transformaciones se denominan, cuando son analíticas, ¿no es cierto?, en el punto, conformes. Entonces, suele suceder que estas transformaciones o se denominan analíticas en un punto para una curva dada, o se denominan en una región dada, o se denominan como conformes. ¿Ya? Esa es la característica geométrica de las transformaciones que son diferenciables en alguna región del plano complejo. Y veamos a ver si tengo acá un ejemplo más concreto. Parece que se los di como tarea, pero están en la tarea. Déjenme un segundo. Sí, cuando ustedes miren el problema que tienen en la tarea, el omega, problema de la tarea. Un ejemplo, el problema de la tarea. De la prueba, en realidad. No recuerdo el número, creo que era el último. Uno de los problemas.
tenían la transformación W igual seno de Z. Entonces, tienen que llevar un rectángulo. Fíjense, este es un rectángulo. Y tienen que llevarlo a una figura acá usando esa transformación. Entonces, fíjense, aquí el rectángulo tiene frontera, ¿no es cierto? Esta y esta. Y estos son 90 grados. Entonces, tienen que ver a qué cosas corresponden, por ejemplo, este lado y este lado, si uno, son curvas. Entonces, si las traslado acá con esa transformación, seguramente van a ser curvas. Si la función tiene derivada en estos puntitos, en los puntos, en las intersecciones, por ejemplo acá, ahí, y ese punto se corresponde con este que está acá, entonces acá nosotros sabemos que ese vale pi medios, ¿cierto? Bueno, la intersección acá también debiese ser pi medios. Ahora, cuidado, el que sea pi medios no significa que la curva sea de este tipo, no tienen por qué ser la intersección de dos rectas. Pueden ser cualquier tipo de curva. Podría ser una elipse, por ejemplo. Podrían ser elipses u otro tipo de curva intersectada con una parábola. Y este puntito de acá, ¿cierto? Va a tener la tangente a la elipse va a estar ahí, la tangente a la parábola va a estar por acá, y ese ángulo, justo el de este punto, si la función es derivable ahí, debiese ser pi medios. ¿Okay? Esto tiene muchas aplicaciones, las aplicaciones conformes tienen muchas aplicaciones cuando uno quiere trabajar en problemas prácticos, ¿no? Sobre todo en describir movimientos de objetos en el espacio, etcétera, que requieren de ciertas transformaciones, rotaciones, similitudes, etcétera. Así que no es, si uno quisiera programar, estas cuestiones son de absoluta utilidad. De hecho, me parece que en la prueba, las curvas que transforma el seno de Z en el plano V terminan siendo hipérbolas me parece que son, con elipses, pero no estoy muy seguro, hay que calcular.